Vamos allá con un tutorial que va a girar en torno a Media Encoder. Vamos a hablar sobre la exportación desde Premiere, pero también vamos a aprovechar para entrar en el software del paquete de Adobe que sirve para todo lo relacionado con la conversión de archivos y exportación. No es exclusivo de Premiere, sino que se va a utilizar, como veréis el año que viene, también con After Effects, Audition y cualquier otro software de este paquete. Cuando pensamos en exportar, simplemente pensamos en darle forma a la edición que nosotros hemos hecho. Tenemos que pensar para qué se va a utilizar. No es lo mismo exportar para subir a la red, exportar para compartirlo con alguien que va a seguir trabajando en la edición, exportar para guardar una copia en alta calidad. Entonces tenemos que conocer ese flujo de trabajo. Y como herramienta para controlar y hacernos más fácil ese flujo de trabajo, tenemos Media Encoder. Desde Premiere, para exportar, sabéis que lo que tenemos es la opción de ir por archivo, exportar, y tenemos una serie de opciones, como son XML, AVID, AAF, EDL. Estas opciones, más que de exportación, son de intercambio, son pensando en un proceso posterior, en otro software. Si nosotros lo que queremos es exportar y tener todo el control de la exportación en cuanto a codificación, resolución, etcétera, etcétera, vamos a medios y se nos va a abrir esa ventana que ya conocemos. Para exportar algo desde Premiere, ¿qué necesitamos? Que esté activada la secuencia que vamos a exportar. Yo aquí, por ejemplo, tengo dos secuencias. La que va a exportar es la que vemos que está activa. Otra opción es seleccionarlo desde la ventana de proyectos. Selecciono esta secuencia, ya se muestra activa y esto es lo que me va a exportar. Diríamos, como hemos dicho, archivo, exportar, medios. Y ya se me abre pues esta ventana que conocemos. No me quiero meter mucho en profundidad, sino lo que quiero es explicar un poco la interfaz por encima y ver la posibilidad de exportar directamente o abrirlo en Media Encoder. Por defecto, cuando se nos abre esta ventana, podemos hacerla más grande. Tenemos cuatro espacios principales: origen y salida, la línea de tiempo, ajustes de exportación y este recuadro de aquí abajo donde le vamos a dar las órdenes de si queremos exportar o lo queremos enviar a cola. Pues vamos a ver para qué nos sirve cada uno. Origen y salida. En origen podemos ver el material con el que contamos, es decir, lo que hemos trabajado en Premiere. Lo normal será que si nosotros queremos cambiarle el aspecto, la resolución y demás, se lo hayamos hecho antes en Premiere, pero puede que por nuestro flujo de trabajo se lo queramos hacer ahora. Un ejemplo. Esto pues lo vamos a subir a una historia de Instagram que sabemos que es 16 novenos. Pues a lo mejor no nos ha apetecido hacerlo en Premiere por algún motivo, porque ahora vamos a hacer varias exportaciones o lo que sea, y se lo cambiamos desde aquí. 9:16 quería decir. Pues aquí cambiamos ese aspecto y ahora en salida veremos cómo quedaría nuestro vídeo. Aquí en origen nosotros tenemos varias posibilidades. Podemos mover numéricamente esos bordes o podemos moverlos arrastrando desde las puntas. Yo aquí ya tengo bloqueado el 9:16, ese aspecto. Por lo tanto, cuando le dé a salida, se me va a respetar ese 9:16. Lo he hecho un poco rápido, veis que me dejaba ahí un trozo negro y demás. Pero bueno, entendéis el proceso. Si yo no le hubiese dado restricción, ¿vale? Puedo hacer cualquier tipo de selección, como si estuviese hablando de una imagen fija en Premiere. Una vez en salida, me da una serie de opciones. Escalar para ajustar, escalar y rellenar, es decir, que no me deje bordes negros, estirar y rellenar,
que nos deformará la imagen, y escala para ajustar con bordes negros. Mantenemos la resolución que tenía dejando los bordes negros. Esta será la manera en la que no pierda calidad nuestra imagen, pero puede que estéticamente no nos interese. En esta veis que lo que hace es un escalado de la imagen, ¿no? Un zoom digital. Vuelvo atrás, voy a darle a restablecer y ahí tenemos nuestra imagen. Entonces aquí tendríamos explicado origen, salida, tal y como lo vamos a exportar. Y aquí lo que tenemos es qué parte de la línea de tiempo, qué parte de nuestra secuencia va a estar incluida en esa exportación. Aquí seleccionamos el intervalo de origen, que está en entrada y salida de la secuencia. Mi secuencia no tenía ninguna entrada y salida, por lo tanto va a ser lo mismo que tengamos entrada y salida que toda la secuencia, no va a haber cambios. Sin embargo, si yo le hubiese dado un punto de salida en el segundo 5, si le doy a toda la secuencia, se va a exportar igual toda la secuencia. Si yo le doy a entrada y salida de la secuencia, solo se me va a exportar esos 5 segundos hasta el punto de salida. ¿Qué más posibilidades me deja? Me permite añadir puntos de entrada y punto de salida aquí, si no se los he dado antes, pues el ejemplo que decíamos, pues hasta el segundo 5. Y ahora aquí decido darle un punto de salida. Yo aquí si le doy a toda la secuencia, no me va a hacer caso al punto de salida que le he dado y va a exportar de igual manera estos 13 segundos. Si yo le doy a entrada y salida de la secuencia, me va a exportar igual estos 13 segundos, a pesar de que yo le haya dado aquí un punto de salida. ¿Por qué? Porque se refiere a los puntos de entrada y salida de la secuencia en Premiere. Como yo no le había dado ninguno, no hace caso. En el caso de que yo le haya dado aquí un punto de salida, veis que automáticamente se me pone en personalizado. Por lo tanto, solo se me van a exportar esos 5 segundos, desde la entrada hasta la salida que yo ya le he dado en esta ventana de exportación. ¿Qué otras dos áreas tiene esta ventana de exportación? Ajustes de exportación, que tenemos la opción de coincidir con ajustes de la secuencia. Si nosotros hemos decidido que nuestra secuencia se va a exportar, pues por ejemplo en este caso en 720, el origen estaba en 25 fotogramas, 720, tal, pues puede tener sentido dejarlo en coincidir. Veis que aquí tenemos un resumen en el que vemos origen y salida. Sin embargo, no nos va a dejar opciones de cambiar ni el contenedor, ni el códec, ni nada. Es decir, se va a atar a las propiedades que tenía nuestra secuencia. Si nosotros no lo marcamos, aquí nos va a dejar seleccionar el formato. En el formato estamos escogiendo ya el tipo del contenedor y cada formato normalmente tiene una serie de códecs asociados. Pues por ejemplo, normalmente nosotros nuestros ejercicios los estamos exportando en un archivo muy comprimido, un códec H264. Es muy interesante de cara a la emisión, sobre todo por internet, porque pesa poco y en cuanto a la visualización da una buena calidad. Es una extensión MP4. Cuando nosotros aquí exportamos, seleccionamos dónde lo queremos guardar y le damos el nombre. No tiene más misterio. En ajuste predeterminado podemos escoger una serie de ajustes que ya vienen cargados con ese código. Pues por ejemplo, si sabemos que lo vamos a exportar para YouTube, si nosotros no queremos adaptarnos a esos ajustes predeterminados, tendremos que ir a las pestañas de vídeo y audio, aquí abajo. Es decir, tenemos la zona de arriba para adaptarnos a esos ajustes predeterminados y la de abajo para personalizarlos. Que no queremos un códec para emisión, sino que queremos exportar un clip en buena calidad para que después otra persona le meta unos rótulos, por ejemplo, pues podemos utilizar un DNX. Como el origen estaba en 720, no tiene sentido que le subamos la resolución.
Entonces nos venimos aquí, DNX 720, buscaríamos la familia 720p y el nuestro está en 25 fotogramas. Entonces veis que yo al seleccionarlo antes ya me tenía ese marcado, pues porque es una especie de recomendación que me hace. Puedo añadir comentarios, pendiente de corregir el color, alguna etiqueta de este tipo. Y aquí puedo decidir si quiero exportar el audio, pues porque, por ejemplo, el audio no tenga importancia, pues ya, para no complicarme, ya no selecciono el exportar audio. ¿Qué más opciones tenemos aquí? Nos permite guardar estos ajustes que hemos hecho, pues por ejemplo, porque esto era el primer clip de 50 que voy a exportar y para no tener que estar dándole los ajustes todo el tiempo, pues me permite guardar ese ajuste que he creado. Para cargar un ajuste que ya tenía creado de antes, me vengo a importar ajustes establecidos. Y aquí tengo que buscar dónde lo he guardado. Y sería simplemente seleccionarlo y darle a abrir. ¿Vale? ¿Qué tenemos debajo? Efectos. Lo veremos en el siguiente tutorial. Podemos añadirle una serie de efectos a posteriori. ¿Vale? Efectos que a lo mejor he decidido no aplicárselos en Premiere porque se los quiero aplicar a, como decía antes, 50 clips, no solo al que tenía cargado en mi secuencia. Pues lo puedo hacer ahora. Quiero personalizar mis ajustes. Pues por ejemplo, vemos que aquí tenemos el códec DNX HD HQ. Antes no me dejaba la opción de 10 bits. Pues por lo que sea, ¿vale? No tiene sentido porque si la grabación estaba en 8 bits no voy a subir ahora a 10 bits, pero por lo que fuese, ¿vale? Quiero seleccionarlo a 10 bits. Pues podría seleccionar aquí el códec. O en vez de DNX HD HQ, que tiene un bitrate determinado, lo quiero en peor calidad y lo selecciono en SQ. Me deja seleccionar la velocidad de fotogramas, ¿vale? Si por algún motivo quiero variar la velocidad de fotogramas. En este caso es progresivo. No me lo deja variar porque esto va a depender de cada formato. En este caso, DNX es progresivo. Por ejemplo, si seleccionamos película P2, ¿vale? Vemos que sí que me aparecen otras opciones. Esto habría que ir viéndolo en función de cada uno de los formatos que vamos seleccionando. Veis que aquí se me abren una serie de códecs que están relacionados con P2, con Panasonic. La diferente familia de VC Pro, etcétera, etcétera. Vale, volvemos al que teníamos, que era DNX. Nos deja una serie de ajustes que, como os decía, veremos más en profundidad. Lo mismo en cuanto al audio. Nos deja seleccionar las muestras. En este caso no nos deja variar la velocidad de muestreo, en otros códecs sí. ¿Vale? Por ejemplo, selecciono MP3, vais a ver que me da otras posibilidades. Añadir subtítulos. Si tengo un archivo con unos subtítulos creados, ¿vale? Lo voy a poder cargar por aquí. Y publicar. ¿Qué me permite publicar? Subirlo ya directamente, pues por ejemplo, a YouTube o a Vimeo, a una serie de direcciones, ¿vale? Que yo le ponga por medio de FTP, por ejemplo, ya me va a dar esas opciones. Ahora veis que no está activado ni YouTube ni Vimeo, ocurre lo mismo que antes. Si yo seleccionase H264, que sí que es un códec compatible, se me abren más opciones. Se me abre Vimeo, Twitter, Facebook, Por eso es tan importante que conozcamos también las familias de códecs, cuáles son los códecs de producción, los códecs de distribución, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos va a servir cada tipo de códec? Seguimos con el DNX para no mezclar. Como he dicho, aquí vamos a entrar más en detalle en el próximo.
vemos lo que tenemos aquí. Nos permite usar calidad de procesamiento máxima. Esto yo no recomiendo activarlo porque, como vemos ahí el mensajito, tarda más la exportación. En el caso de que veamos algún fallo que no ha exportado lo suficientemente bien, podemos hacer la prueba, pero no es del todo recomendable. Usar previsualizaciones, ¿para qué nos sirve? En el caso que nosotros hayamos estado renderizando, procesando en Premiere para visualizar un efecto que hemos aplicado y demás, podemos usar esos procesamientos para que no los tenga que volver a procesar en usar previsualizaciones. Importar en el proyecto. Una vez que ha terminado la exportación, que me lo importe en el proyecto. Puede que haya en alguna situación en concreto, pues estoy realizando exportaciones, transcodificando y tengo un proyecto abierto. Si no, no suele ser útil, por lo tanto, no lo seleccionaríamos. Establecer código de tiempo, si queremos grabar un código de tiempo en concreto. Y representar solo canal alfa. Metadatos. Normalmente los metadatos, ya hemos visto un tutorial en cuanto a esto, los trabajamos en la ventana de proyectos en Premiere. Pero por lo que sea, si nosotros queremos en el momento de la exportación añadir algún dato a mayores, pues por ejemplo con respecto al copyright, quién fue el cámara, quién ha hecho la edición, quién ha hecho la corrección de color, se lo podemos añadir en este momento. Y las otras dos opciones, o tres más bien, la de cancelar es evidente, que tenemos es exportar, que directamente nos lo exporte, o cola, que es a donde quería llegar en el tutorial de hoy. Al darle a cola, lo que hace es abrírsenos la aplicación de Media Encoder, que es este entorno, esta aplicación puente entre todas las aplicaciones de vídeo y de audio e incluso de imagen del paquete de Adobe. Cuando nosotros exportemos desde After Effects, desde Audition, como decía antes, vamos a trabajar con este mismo programa. Aquí entonces se nos ha añadido a la cola el vídeo que nosotros hemos exportado desde Premiere. Pero puede que a lo largo del día nosotros hayamos creado 10 vídeos de diferente origen, desde diferentes aplicaciones, y que antes de irnos para casa queremos que queden exportando, pues para que no perder tiempo en la exportación. Y al día siguiente, cuando volvamos, ya revisar si esa exportación está correcta. Este ejemplo es un ejemplo tipo. Eso ya depende del flujo de trabajo de cada uno. Podríamos tener tantos ejemplos como personas. Aquí vamos a tener diferentes ventanas, que como os decía, os lo explicaré más en detalle. Ahora, por encima, esto es un navegador de medios, ya lo conocemos de Premiere. Estos son ajustes preestablecidos que podemos ir guardando y recuperando aquí. Esta es nuestra cola, es decir, todas las listas con los archivos que tenemos pendientes, y esto el estado de esos archivos. Por encima, muy simple, muy minimalista, pero veremos que tiene muchas posibilidades. ¿Qué otra posibilidad nos ofrece Media Encoder que es muy práctica para nosotros? Aparte de la exportación, la transcodificación. Nos sirve no solo para exportar nuestras ediciones, sino para transcodificar nuestro material antes de editar. Un ejemplo, estamos haciendo un documental y tenemos en diferentes orígenes. Pues por ejemplo, de YouTube. Estamos utilizando material de archivo de YouTube. Estamos utilizando grabaciones que nos ha pasado la gente con un teléfono móvil. Estamos utilizando totales que hemos ido a grabar nosotros con una cámara Sony. Y estamos utilizando recursos que hemos ido a grabar nosotros con una cámara Red, por ejemplo. Ahí tendríamos 4 orígenes muy diferentes de archivos. Si nosotros con esos 4 archivos, que cada uno va a tener su códec, incluso tendrá su resolución e incluso puede que tenga su frame rate, si lo intentamos montar todo en una secuencia, si el ordenador es potente, va a funcionar. Pero le estamos exigiendo mucho a la máquina. El flujo normal será transcodificarlo todo a un códec de producción, como puede ser DNX o ProRes,
con un frame rate común y una resolución común para que todo vaya mucho más fluido en la edición, para que posteriormente, en el momento de la exportación o la corrección de color, si queremos recuperar los archivos originales, los reconectemos. Creo que me he explicado, es otra de las utilidades principales que tiene Media Encoder. Bueno, pues como no me quiero enrollar más, dejo aquí este tutorial y nos meteremos más en profundidad con los ajustes avanzados a la hora de exportar y transcodificar.